A message to my English-speaking friends in the audience. Copying of the transcript is restricted, so unfortunately I won't be able to provide a download link to the original document. However, I'll be showing it in its entirety in this video. What I would suggest to you is that you set the quality of the video to its highest setting and grab screenshots from it, so you can zoom in on the paragraphs and have an easier time reading the actual transcript. I will put timestamps with the page numbers throughout the video to help you find them. I apologize in advance for the inconvenience. Ahora voy a dar lectura a mi traducción de la transcripción de la conferencia previa al juicio del día 17 de septiembre de 2021 en el caso El Pueblo contra García y Oaxaca. Entre paréntesis, encontrarán un enlace de descarga de este documento en español en el comentario fijado. La Corte. Se abre la sesión en El Pueblo contra García y Oaxaca. El acusado García está presente. La acusada Oaxaca comparece en razón de la sección del Código Penal 977, inciso B, por medio de su abogado. Los abogados están presentes. La intérprete de español, cuyo juramento está en el expediente, está presente. Requiero la información identificatoria del intérprete, por favor. La intérprete. Jane Hudson, H-U-D-S-O-N, verificada por la Corte, certificada por la Corte. Intérprete de español 300401. El juramento está en el expediente. La Corte. Gracias. El caso está aquí previo al juicio. La defensa del acusado García presentó una moción para aplazar. Ya había indicado en el último procedimiento que la defensa tenía un motivo justificado. Tengo que agregar algunos comentarios. He leído y considerado las mociones y la no oposición de la Fiscalía al aplazamiento. La defensa ha presentado una moción para aplazar en base a dos argumentos principales. Uno es el descubrimiento reciente. Ese es un motivo justificado. 2. Los miembros del jurado y los testigos deben llevar cubrebocas. El reclamo de que los testigos serían anónimos. Esta sería una violación de la sexta enmienda, y los cubrebocas dejan a los testigos sin rostro, y los abogados no podrían ver los rostros del jurado. No considero que ese sea un motivo justificado para aplazar. El caso más reciente en este asunto es El Pueblo contra Arredondo. En este caso, se ratificó que los derechos de confrontación del acusado fueron violados, cuando la víctima, que tenía 18 años, testificó con un monitor de computadora posicionado de forma que la víctima y el acusado no pudieran verse. Ratificó que esa acomodación no se justificaba por el hecho de que la víctima empezara a llorar. El caso Arredondo ratificó que la Corte no está imposibilitada de ordenar una acomodación para testigos mayores de 13 años, además de un circuito cerrado de televisión. No hace falta añadir nada más desde ahí. Este no es un tipo de caso como lo fue Arredondo. Este no es un tipo de caso como en Coy contra Iowa, que había ratificado que una mampara entre, ubicada frente a un niño testigo y el acusado, que está específicamente diseñada para permitir al testigo evitar ver al acusado, que permite al acusado ver una más difusa perspectiva del testigo a través de la mampara, con una negación del derecho a confrontación, y como tal, este no sería un testigo anónimo, dado que los abogados tendrían la identificación del testigo. Hasta que haya un caso en California, asumiendo que en la próxima fecha hayamos cumplido con nuestro mandato del cubrebocas, y no tengo idea de si así va a ser o no, pero hasta que haya un caso publicado en California, no considero que esta sea una negación del derecho a la confrontación. Lo mismo aplica a los rostros de los miembros del jurado que lleven cubrebocas. Este es un mandato a nivel estatal. Los abogados pueden ver la conducta de los miembros del jurado. Lo único que estará cubierto será la nariz y boca. Como lo expuse anteriormente, los abogados tienen un motivo justificado. La Fiscalía ha concedido que los abogados tienen un motivo justificado en razón del descubrimiento. Con esto en mente, el aplazamiento se concede. Ahora tenemos un problema relativo al calendario. Señor Jackson, ¿me permite su señoría? La Corte, desde luego. Señor Jackson, ahí, con respecto al mandato de cubrebocas, obviamente es una manzana de la discordia a falta de una mejor expresión para nosotros, pero es irrelevante en esta fase. La Corte, en esta fase sí, lo comprendo, estoy de acuerdo. Señor Jackson, bien, entonces, ¿y quién sabe cuándo o si estará vigente el mandato de cubrebocas en ese momento? Lo abordaremos en ese momento.
Agradezco la orientación de la Corte al poner algunas guías, en términos del caso Arredondo y lo que ratificó, y eso contribuirá a orientarnos a medida que avancemos. La Corte. Estaría consternado si el mandato de cubrebocas sigue vigente al momento de llevar este caso a juicio, aunque estoy consternado de que siga vigente hoy. Señor Jackson, bien, somos dos. La Corte. Entonces, como le planteaba a los abogados, tengo un problema con el calendario. Tengo juicios programados a lo largo de todo el próximo año, atravesando una buena parte del próximo año, incluyendo un caso de asesinato en circunstancias extraordinarias de 2 acusados de 8 semanas. Puedo hacerles esta promesa a los abogados. Le diré a los abogados de momento, les diré ahora mismo. La primera fecha que tengo disponible en mi calendario ahora mismo parece ser la primera semana de mayo. Dicho esto, si por alguna razón ese juicio que tengo programado ahora para mayo se aplaza, y se programa a principios de marzo, le notificaré a los abogados con toda la debida celeridad tan pronto me entere, y tal vez va a ser adelantado. Esto se puede adelantar. Me disculpo con los abogados. Todos los abogados presentes son experimentados, conocen los problemas que se desarrollan en el 9º piso, y ahora mismo está más allá de mi control. Señor Jackson, entendido. Sí quiero, si me permite su señoría. La Corte indicó cuando la Corte comenzó sus comentarios diciendo, ya había indicado en una audiencia previa que la Corte estaba inclinada a conceder la 1050 y considerar un motivo justificado. Y esa no fue en realidad una audiencia, y quiero asegurarme de que recordemos las circunstancias de esa conversación. Esa fue una llamada telefónica entre y por medio de la Corte, que amablemente accedió a ponerse al teléfono con el señor Seagal y conmigo, pero no fue transcrita, o al menos no me parece que fue transcrita. La Corte, me retracto, permítame consultar. Brooke. La taquígrafa, ¿cuál fue la fecha? Señor Jackson, habría sido el 26 de agosto. La taquígrafa, no creo que lo fue. La Corte, abogado, tiene razón, me disculpo. Sí, me disculpo, fue una audiencia informal con el abogado y el fiscal. Señor Jackson, correcto. La Corte, y fue relativa al descubrimiento. Hice saber ciertas opiniones. Con eso en mente, declaré que habría un motivo justificado para un aplazamiento, y yo le hice esa promesa a todos los abogados, que usted está en lo cierto. Gracias por la corrección. Señor Jackson, ¿me permite explicar algo rápidamente sobre eso? La Corte, por favor, prosiga. Señor Jackson, me parece que el acta merece ser complementada de alguna forma en lo que a eso concierne. Para remontarnos al 26 de agosto, recibí una llamada telefónica. Lo siento, eso puede no ser cierto. Recibí una comunicación, no recuerdo si fue una llamada telefónica o un email, del señor Seagal, quien indicó que le gustaría ponerse en contacto por teléfono con la Corte. Había un asunto que él quería plantear que trataba con cierto descubrimiento, y yo lo complací y dije, claro, si tienes algo que decir pongámonos al teléfono y hagámoslo. Y la Corte fue igualmente complaciente, sino más todavía. Apartó tiempo de su agenda y los tres participamos de la llamada. Durante el curso de esa conversación, el señor Seagal reveló lo que solo puede ser descrito como información extraordinariamente inquietante. Esto no es solo, y no creo que la Corte simplemente caracterizaría esto como una moción de descubrimiento o un problema de descubrimiento. Esto va más allá de eso. El señor Seagal le indicó a la Corte y al abogado, a mí, que cito, un día antes, que habría sido el 25 de agosto, él comenzó, y yo estoy citando, tomé copiosas notas al respecto. Él comenzó a revisar los mensajes de texto de los teléfonos de las Jane Does y estaba preocupado por ciertas cosas que empezó a encontrar. Y a la mañana siguiente, y me parece que nuestra llamada a su señoría, tal vez la Corte me pueda corregir, me parece que fue tarde por la mañana, tal vez a las 11, tal vez al mediodía, algo así, porque me acuerdo que el señor Seagal específicamente dijo, tuve tiempo de revisar incluso más, cientos de incluso más mensajes esta mañana y decidí hacer esta llamada al señor Jackson o para hacer esta solicitud de poner al señor Jackson al teléfono con la Corte. Evidentemente, esa es una enorme revelación de que el señor Seagal y el equipo de la Fiscalía, cito, comenzaron a revisar estos mensajes apenas 30 días antes del juicio, dado el hecho de que nosotros, la defensa, hemos estado pidiendo, suplicando y exigiendo de la Fiscalía que nos permita el acceso a esos teléfonos y a los datos subyacentes de esos teléfonos, los datos de esos teléfonos de todas las Jane Does, específicamente en este caso Jane Doe 1, 2 y 3, y nos han dicho una y otra vez, número 1, hemos revisado todos esos teléfonos.
La Corte está al tanto de esto. Quiero decir, esto no es algo nuevo. Los medios están al tanto de esto. Todo el público está al tanto de esto porque hemos tenido esta conversación tantas veces. Hemos revisado todos los teléfonos. Hemos revisado y analizado cada fragmento de datos. Ustedes cuentan con todos los datos relevantes y pertinentes. Y no hay ninguna información descubrible o de Brady o exculpatoria para ustedes. Solo están solicitando revisar esos teléfonos como una expedición de pesca. A medida que el señor Seagal continuaba, y tengo que darle crédito por hacer esta llamada, es su obligación hacerlo. Debió haberse hecho hace 2 años. Pero le doy crédito al menos por explicar lo que él encontró en ese teléfono. Aún no hemos tenido acceso a todos los mensajes de texto a los que ellos tienen acceso, y expondré eso en un momento. Él indicó que había 5 categorías, y la Corte recordará esto, 5 categorías de información que eran de interés para él y que a él le parecía que podrían, en sus palabras, potencialmente ser descubribles. Esa es la más grande subestimación que me parece haber escuchado en la práctica del derecho. Las 5 categorías son las siguientes: el uso de drogas de algunas o todas las Jane Does, la conducta sexual de algunas o todas las Jane Does. Esa es la número 2. Número 3, los problemas de salud mental de algunas o todas las Jane Does. Número 4, que algunas o todas las Jane Does estuvieron involucradas en hurtos, reconociendo que cometieron hurtos y conspiración para cometer hurto. Algunas o todas las Jane Does, y esta es la que más llamó la atención de la Corte y la mía, comentarios entry por medio de las Jane Does expresando la intención de tenderle una trampa por dinero al acusado. El señor Seagal continuó diciendo: me parece que el señor Jackson consideraría esto Brady, así que en un exceso de prudencia estoy trayendo esto a la atención de la Corte. Y la Corte de hecho se rió a carcajadas y dijo: en los últimos 5 minutos, por lo que he oído, señor Seagal, lo considero un motivo justificado. Se los estoy comentando como orientación, porque me parece que el señor Seagal continuó diciendo: estoy solicitando orientación respecto a qué hacer. Desde luego, esta Corte ha sido bastante clara en que no es un árbitro del descubrimiento. Eso no es algo que la Corte esté dispuesta o en lo que ha estado dispuesta a participar. Y la Corte dijo: señor Seagal, usted tiene que entregar todo eso. Y un momento después la Corte dijo: ¿hay algo más? El señor Seagal dijo no. Me parece que él dijo algo acerca de un orden de protección, y finalizamos la llamada. Y me parece que esa es una recitación relativamente justa de esa llamada. La Corte: muy bien. Señor Jackson, lo que resulta más inquietante no es solo que este es descubrimiento adicional. Esto no se trata de, ya sabe, un auto que fue inspeccionado y una licencia de conducir quedó atascada entre el asiento y la consola y los oficiales de policía olvidaron registrarla y ahora la están entregando. Este es el conjunto principal de materias que hemos estado solicitando en términos del descubrimiento pertinente a las Jane Does durante 2 años de corrido, mientras mi cliente ha permanecido en custodia esperando pacientemente, claramente sin derecho a fianza, con una fianza de $90 millones. Materias de salud mental, de hurtos, materias relativas al uso de drogas, materias relativas al sexo y a la conducta sexual, materias relativas a una intención concreta de tenderle una trampa al acusado de una manera que es exactamente como parece que le tendieron una trampa al acusado. Hemos venido a la Corte en numerosas ocasiones, demasiado numerosas para contarlas, y hemos dicho: nos gustaría tener acceso a los teléfonos de las Jane Does, y la Corte ha dicho, y usaré las palabras de la Corte también como pueda. Resumiré. La Corte ha dicho: miren, yo no soy un árbitro de descubrimiento. No es mi trabajo, deber, ni me corresponde revisar toda la evidencia de la Fiscalía, que es más o menos lo que habíamos solicitado. No nos pareció que podíamos confiar en que nos darían todo lo que queríamos y todo aquello a lo que el señor García tiene derecho, y le solicitamos a la Corte que interviniera. La Corte dijo amablemente: no voy a aceptar esa invitación, señor Jackson, señor Mason. La Fiscalía sabe cómo hacer su trabajo, y si no entregan algo, si se rehúsan, si ocultan, si esconden evidencia y resulta que es Brady, lo hacen bajo su propio riesgo. La señorita Fusco, el señor Seagal, la señorita Plisner, todos han declarado en el acta. La señorita Fusco, de hecho, golpeó la mesa con su puño, según recuerdo, y apuntó a este lado de la mesa y dijo: ¿cómo se atreven a acusarnos de retener información? Presentó una moción que ella firmó. La Fiscalía no niega que tiene el deber de proporcionar toda la evidencia relevante como se le exige estatutaria y constitucionalmente, y la Fiscalía lo ha hecho. La Fiscalía ha examinado los dispositivos íntegramente. Esa no es una declaración menor. La Fiscalía ha examinado los dispositivos íntegramente en busca de datos relevantes y evidencia exculpatoria. Ha etiquetado los aparatos relevantes en Axiom.
Los ha identificado en informes de investigación, proporcionó sus informes de investigación a la defensa y puso a disposición los aparatos relevantes. En otras palabras, hicieron todo lo que tenían que hacer, revisaron toda la evidencia, revisaron todos los teléfonos, hicieron un examen exhaustivo de los datos y determinaron que no había información relevante, pertinente o exculpatoria en ninguno de ellos. Señor Jackson, señor Mason, lárguense, no pueden ver los teléfonos. Y 31 días antes de que este caso estuviera programado para ir a juicio, se revela esto. Así que una de dos cosas es cierta y es una opción binaria. O bien sabían que tenían esta información e hicieron declaraciones falsas a sabiendas a esta corte y a los abogados, funcionarios del tribunal, o no los habían examinado como sugirió el señor Seagal, y aún así hicieron declaraciones falsas a la corte y a funcionarios del tribunal. No hay una tercera opción. Nosotros estamos extremadamente preocupados por esto. Evidentemente, como indicó la corte, su calendario está relativamente lleno. Vamos a necesitar tiempo para revisar estos datos a la fecha en estas circunstancias, independientemente del tiempo transcurrido con posterioridad a esta llamada telefónica entre el señor Seagal y la corte y yo. Por primera vez, recibimos el primer mensaje de texto que reflejó esta conversación, y eso fue ayer por la tarde quiero decir que fue alrededor de las 1 en punto, 2 en punto de la tarde. Su señoría, lo que recibimos ayer y quiero ser claro sobre esto. Es una secuencia de mensajes de una conversación de un teléfono de una Jane Doe y le tomó 3 horas a una computadora de hipervelocidad descargar solamente esos datos. Eran 15.000 mensajes de texto en la descarga de ayer. Evidentemente no hemos tenido la oportunidad. La recibimos alrededor de la 1 en punto, probablemente alrededor de las 4 que se descargó, y empezamos a desplazarnos por él. Me parece que la fiscalía tiene 7 teléfonos de las Jane Doe en su poder. Algunas de las Jane Doe tenían múltiples teléfonos que se llevaron y de los que hicieron copias forenses y descargaron. Nosotros todavía no tenemos nada de eso. Yo supondría, por cierto, no es por nada, pero solo para ilustrar la frustración y las declaraciones imprecisas y falsas que se nos han proporcionado. Steve Stover parece un tipo agradable. Desconozco cuál sería su motivación para hacer esto o decir aquello, a menos que él estuviera actuando por órdenes de uno de los fiscales generales, los FGs adjuntos, o no tenía simplemente la capacidad para hacer la declaración. Él dijo que los teléfonos de las Jane Doe en conjunto, todo reflejaba unos 35.000 mensajes de texto, lo que consideramos un número bastante grande. 35.000, eso no es menor. Y el teléfono de Jane Doe 3 tiene 7.000. Bien, solo obtuvimos una secuencia de la secuencia de Jane Doe 3 ayer. Eran 15.000 mensajes de texto. Así que hasta eso era falso. Ni una sola cosa que la Fiscalía nos ha dicho acerca de los teléfonos en concreto y de los datos subyacentes a esos teléfonos ha sido precisa. Ni una sola cosa que le han dicho a esta corte ha sido precisa, y estamos extremada y profundamente preocupados por eso. Por lo tanto, tenemos la intención de usar nuestro tiempo sabiamente, el tiempo que la corte gentilmente nos está dando, que me parece que constitucionalmente tiene que darnos, con el objetivo de prepararnos para este caso. Presentaremos una serie de mociones. Le solicitaremos a la Corte que vuelva a revisar, una moción 995. Le solicitaremos a la Corte que revise. No le estoy solicitando a la Corte que lo haga hoy, porque esto a todos les está cayendo como un balde de agua fría a estas alturas. Debido a este descubrimiento tardío, le solicitaremos a la Corte que reabra una moción 1054.1, la que ya hemos hecho y ya consta en el acta. Fue denegada, con la excepción de simplemente ordenarle a la Fiscalía que haga su trabajo, lo que claramente, lamentablemente, no ha hecho. Le solicitaríamos a la Corte que considere una moción de Terminate Sanctions. Le solicitaremos a la Corte que examine una moción de sanción Order to Show Cause. La Corte. Un momento. Cambio de intérprete. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, ¿ya está? Y me parece, y lo que es más importante, vamos a solicitar una audiencia FHA. Estas son las cosas que le solicitaremos a la Corte considerar. Desde luego seremos conscientes de la agenda de la Corte. Estas no son cuestiones menores, estas son cuestiones relativamente significativas, incluyendo la audiencia de evidencia que exigimos y que me parece que la Corte estaría obligada a celebrar a estas alturas para averiguar exactamente qué pasó. ¿Cuál fue la motivación tras estas declaraciones falsas? Sabemos que fueron falsas. O sea, la Corte ha oído decir a la Fiscalía, hemos revisado todo, hemos entregado todo.
Y nosotros asimismo sabemos que hace menos de 2 semanas hubo una enorme revelación de que ellos no habían revisado todo y no lo habían entregado todo. Por lo tanto, algo debe hacerse. Le vamos a solicitar a la Corte que considere esas cuestiones. La Corte, muy bien. No lo estoy exigiendo, pero le permitiré a la Fiscalía responder si así lo desea. Señor Seagal, sí, su señoría. Su señoría, sé que la señorita Fusco quiere abordar algunos de los asuntos legales, pero incluso el hecho de que el señor Jackson se refiriera a comentarios que yo supuestamente hice durante esta llamada telefónica, sí quiero corregir el acta en relación a algunos de sus comentarios. Antes que todo, con respecto a mi revisión de sus mensajes de texto, lo que yo indiqué al teléfono fue que había realizado una revisión reciente de esos mensajes de texto en preparación para el juicio, dado que yo voy a encargarme del interrogatorio de esos testigos. Nunca le dije a nadie que ninguna otra persona había realizado jamás una revisión de ese material. De hecho, la defensa ha dado cuenta de una investigación 79 en la que nuestro agente Joseph Estey realizó lo que parece un examen exhaustivo del contenido de Jane Doe, de las materias que fueron extraídas del teléfono de Jane Doe 3. Y nosotros en efecto hicimos numerosas revelaciones escritas de los contenidos de esos teléfonos en aquel entonces, y ellos han tenido ese material por más de bastante tiempo, por lo tanto, señorita Fusco, más de un año. Señor Jackson, más de un año desde que escribieron esas revelaciones. Señor Seagal, en segundo lugar, por lo tanto mis comentarios sobre una revisión reciente tenían que ver conmigo revisando personalmente ciertos mensajes de texto que no había revisado con anterioridad en preparación para el juicio. Yo no estaba realizando... Ese fue mi rol en esto. Segundo, con respecto al fondo de alguna de estas cosas y lo que pude haber dicho durante la audiencia, y no creo que el señor Jackson lo haya mencionado hoy, pude haber dicho, algunos de estos mensajes fueron enviados y recibidos durante los periodos de tiempo relevantes en que nosotros hemos alegado que algunos de estos delitos ocurrieron. Esa fue una lectura errónea de mis notas, y eso es todo. Los mensajes hablan por sí mismos. La defensa los tiene ahora. Todos estos mensajes, en el curso de varios meses a los que me referí, son de varios meses después de las acusaciones contra el señor García. Pero con respecto al fondo de ellos, yo nunca dije todos, yo diría 99% de los mensajes que yo había revisado a esas alturas y los mensajes que les enviamos ayer, es una secuencia de emails muy larga entre Jane Doe 2 y Jane Doe 3, principalmente. Y estas son conversaciones que ocurren en el curso de varios meses. Y de ese modo, todo esto es después de todo lo que había ocurrido, y las muchachas ya lo habían dejado en el pasado. Así que si dije algo diferente durante nuestra llamada telefónica, eso no fue preciso, y es evidente en los mensajes, las fechas. Con respecto al hurto, yo no dije que todas las Jane Does estuvieran involucradas en hurtos. Yo dije que una de las Jane Does, que era una de las participantes en esos mensajes de texto, había mencionado haber sustraído ropa interior y me parece que algo de ropa en un par de ocasiones de una tienda. Y había hablado pensando en el futuro, como, oye, vamos a sacar unas pestañas de Target. Y desconozco si eso ocurrió o no. Eso es lo que dije. Eso es lo que muestran los mensajes de texto. Por lo tanto, ya sabe, no tiene que creerme a mí o al señor Jackson. Es lo que muestran los mensajes de texto. Con respecto al uso de drogas, lo que yo dije es que hubo una discusión entre aquellas dos Jane Does, y no estoy hablando de las otras. Estoy hablando de aquellas dos y 3, sobre básicamente usar lo que creo que se llama cera. Es como un concentrado de cannabis. Hay una discusión sobre eso. Eso no es un delito. El uso de marihuana no es un delito de indecencia moral. Normalmente no sería admisible para impugnarlas, pero hay una discusión sobre aquellas dos Jane Does hablando sobre el uso esencialmente de marihuana. En lo que concierne al sexo, estas dos jóvenes están hablando entre ellas en privado acerca de relaciones que tienen con otros muchachos. Eso es todo. Es extremadamente improbable que sea admisible, y esto es, recuerden, varios meses después de todo lo ocurrido con García. Es altamente improbable que algo como eso sea admisible o pertinente. Luego, en lo que concierne a salud mental, lo que indiqué y lo que muestran los mensajes es que estas muchachas están deprimidas y angustiadas, y ellas hablan acerca de eso, acerca de cómo se sienten. Recuerden, esto es algunos meses después de que les ocurriera todo lo que se alega en este caso, sin mencionar esas cosas habituales de la ansiedad propia de la adolescencia. Y luego, con respecto a tenderle una trampa al acusado, yo no dije que discutieron tenderle ninguna trampa al acusado. Y por cierto, ese mensaje acerca de hacer eso,
Acerca de volver a unirse al grupo y que les pagaran por tener sexo con el señor García, eso se reveló en el informe 79, hace más de un año. Yo estaba equivocado respecto a eso. Eso de hecho sí se había revelado. Pero es más, su señoría, esto es algo que ocurre nuevamente no pensando a futuro. Oye, vamos a tenderle una trampa al señor García. Esto es algo que sucede meses después de que todo eso había acabado, y están hablando en broma, en tono de burla. Y después de eso me parece que hablan de un tema completamente distinto. Es evidente en el contexto que no tuvo oportunidad de explicarle a la corte durante nuestra llamada telefónica. Cuando estos mensajes se leen en contexto, resultará evidente para cualquiera que esto es un poco de, supongo que puede llamarse humor negro respecto a lo que les había pasado. Eso es todo, eso es lo que hay en esos mensajes. Por lo tanto, yo solo quería corregir el acta en lo que se refiere a lo que yo había dicho, porque me parece que se caracterizó como mucho más de lo que yo realmente intenté al menos comunicarle a la corte. Y nuevamente, nadie tiene que creerme a mí en lugar del señor Jackson. Tienen los mensajes de texto, eso es lo que dicen. Señorita Fusco, y su señoría me gustaría enlazarlo con esto. O sea, el señor Seagal estaba tratando de aclarar las cosas que dijo el abogado, que tergiversó su comentario previo, y como con todo lo demás, un intento de proyectar una falsa narrativa en este caso. El abogado continúa haciendo declaraciones falsas, exagerando los hechos completamente, dando grandes saltos con cada cosa. El señor Seagal dice, estaba examinando estos mensajes ayer, y súbitamente se transforma en, nadie del equipo de la fiscalía ha examinado jamás una sola cosa en este caso. Este es el tipo de exageración que han hecho en cada una de las circunstancias de este caso, su señoría. Han dado grandes saltos respecto al contenido de los mensajes y todo lo dicho por el fiscal, incluyendo en la corte, al teléfono. Desde el momento de esa teleconferencia con la corte, su señoría, ha habido numerosos intercambios entre los abogados. Quiero asegurarme de que el acta sea precisa, porque ellos continúan haciendo acusaciones falsas de ocultamiento de evidencia, etcétera, etcétera. Lo que sucedió fue que estábamos examinando evidencia. Me parece que de hecho fue en respuesta a una solicitud de los abogados de copias de cosas que no habían visto, ¿de acuerdo? Lo que no quiere decir que no estuvieran a su disposición. Las tenían, pero ellos específicamente lo estaban solicitando. Estábamos tratando de complacerlos. En el proceso de examinar lo que se había proporcionado, el señor Seagal estaba preocupado de que no habíamos copiado específicamente estos ítems en particular para enviarlos a los abogados, y no teníamos tiempo de examinar a fondo la cuestión de si se había puesto a su disposición porque el plazo límite del descubrimiento era el día siguiente. La Fiscalía hizo lo correcto en todo sentido, su señoría, y lo trajo a su atención y a la atención de la Corte. Desde que ocurrió esa llamada telefónica, realmente hemos podido examinar a fondo la cuestión y descubrimos que esta evidencia, toda la evidencia de Jane Doe 3 que estamos discutiendo aquí en la Corte hoy, su señoría, ha estado disponible para ellos hace bastante tiempo. Se les notificó. Hubo un informe número 79 que se les dio a conocer en julio, me parece que fue el 20 o el 30 de julio de 2020, el cual específicamente hace referencia a este CD que referimos que el señor Seagal había estado analizando. Se les entregó en aquel entonces, luego se llevó a cabo la audiencia preliminar, y después de eso, a la Fiscalía se le ordenó dar a conocer los nombres de las Jane Does, etc. Regresamos, les proporcionamos copias sin censura de múltiples informes, incluyendo ese mismo. Además, su señoría, en febrero de 2021, y tengo al señor Stover a la espera, me parece que él definitivamente discreparía de los comentarios del abogado, al efecto de que él había hecho algo perverso en este caso, lo cual es algo descabellado, infundado y completamente poco profesional que insinúa el abogado. Pero el señor Stover se sentó una semana en Commerce, su señoría, para atender la solicitud de la defensa de examinar evidencia relevante que la Fiscalía había etiquetado como múltiples dispositivos, incluyendo el dispositivo de Jane Doe 3 y otros dispositivos. ¿Examinaron algo sustancial durante ese tiempo, su señoría? No. Enviaron a su perito que se presentó en 2 de los días, aunque habían reservado 5. Se presentó en 2 de los días y solo estaba interesado en conteos de palabras, de mensajes. Luego quiso simplemente poder usar sus propios términos de búsqueda para revisar teléfonos completos, lo que no tenían derecho a analizar. No quiso analizar nada del contenido. Y todo esto se detalla en el informe del señor Stover. No analizó nada de fondo. Y aparte de esos 2 días en que el señor Green estuvo en Commerce, su señoría. Por cierto, me parece que el señor Green no trabaja para el señor Carey. Los cargos relacionados con Jane Doe 3 conciernen a la señorita Oaxaca. Esos son los únicos cargos concernientes a la señorita Oaxaca.
Entonces, hasta donde sabemos, aunque le proporcionamos los mismos informes al señor Carey, ni el señor Carey ni nadie en su representación se ha presentado jamás a revisar nada de esta evidencia que se ha puesto a disposición de ellos. Aparte de esos 2 días que el señor Green estuvo en Commerce con el señor Stover, haciendo un montón de disparates, en lugar de analizar la evidencia realmente importante. Aparte de eso, su señoría, y yo misma revisé el registro, su señoría, y las conté. La defensa ha pasado un total de 5 horas y media en Commerce en los 2 años de corrido que este caso lleva en marcha, para emplear los mismos comentarios del señor Jackson acerca de cuánto tiempo ha pasado. Más de 2 años, su señoría, 5 horas y media. Y están preocupados acerca del fondo de este caso, supuestamente. Su señoría, ellos han estado solicitando acceso ilimitado a los teléfonos de las Jane Does todo este tiempo. Francamente, la Fiscalía está en un punto en que nos gustaría tan solo llegar al fondo de este caso, en vez de dejar que el tiempo pase y permitirles a los abogados que continuamente intenten fabricar Brady y otros problemas de descubrimiento. A estas alturas, su señoría, aunque nosotros no creemos estar obligados y no creemos que es necesario, queremos proporcionarles copias de los teléfonos de las Jane Does, los dispositivos, salvo la pornografía infantil, y me parece que la Corte había indicado previamente que tampoco tendrían acceso a las listas de contactos. Pero se las proporcionaremos, copias de esos dispositivos, además de esos ítems que acabo de mencionar, en un esfuerzo de llegar al fondo de este caso y llevarlo a juicio, en vez de continuar teniendo acusaciones falsas en el aire para que ellos puedan intentar distraer la atención de los hechos concretos del caso, los que son abrumadoramente que muestran la culpabilidad del acusado en este caso. La Corte, muy bien, gracias. Señor Carey, me parece, corríjame si me equivoco, usted fue invitado a participar en la conversación telefónica. Usted decidió no hacerlo. Señor Carey, es correcto, estaba en la corte. Le hablé al señor Jackson y él me transmitió el contenido de la conversación, así que efectivamente renuncié a mi derecho. La corte, una vez más, como he estado diciendo durante estos últimos 2 años, no lo estoy dejando fuera de nada. Señor Carey, entiendo. La corte. Si usted quiere decir algo, prosiga. No estoy usando esto como una tribuna para un combate de boxeo. Yo dejo que los abogados se desahoguen, básicamente, y guardaba silencio. Pero si hay algo que usted quiera decir, prosiga. Señor Carey, sí, brevemente. Iba a mantenerme al margen de esto, pero la señorita Fusco me mencionó. Y hubo una invitación para que yo fuera a Commerce a ver todo su descubrimiento. Buscaré esa invitación en mi bandeja de entrada. Pero por una parte ella dice que hemos tenido 2 años y medio para ir a ver toda su evidencia, pero por otra parte ella dice, de acuerdo, finalmente la entregaremos. Entonces si teníamos todo este tiempo para ir a verla, ¿qué necesita entregar ella? Es algo completamente confuso. Señorita Fusco, palos porque boga, palos porque no boga, su señoría. La corte, lo siento, abogado, señor Carey, de hecho ella tiene razón. Señorita Fusco, te contradices. Si hubieras... Señor Carey, solo estoy tratando de obtener descubrimiento. Hay muchas cosas que pasan en segundo plano. Cada vez que respondo, mira, yo solo quiero la evidencia que aplica a mi clienta. Todavía no la tengo y todavía estoy confundido. Estoy al tanto de que la corte no quiere ser el árbitro. Todavía estoy confundido respecto de si se supone que vaya a buscar en su depósito la evidencia pertinente a mi clienta o si me la van a proporcionar. Así que no quiero involucrarla a la corte, sino que solo estoy tratando de averiguar qué se supone que haga, porque yo no quiero volver acá en mayo y que de hecho vayamos a juicio en este caso y que me digan una vez más que es mi culpa por no ir a su depósito a buscar mi descubrimiento. La corte. Muy bien, ya he escuchado bastante. Ya no necesito ninguna respuesta de nadie. Esto era solo para esto. No hay ninguna emoción. Me mantuve en silencio. Antes de que la corte elija una fecha, solo hay una cosa que quiero decir. No voy a difamar a nadie. Lo único que voy a decir, como diría en cualquier caso, como lo hago en cada caso, le ordeno a los abogados reunirse, deliberar y si hay una posible solución en este asunto, la apliquen. Estoy dispuesto a casi cualquier cosa. Los abogados saben el tipo de casos que yo someto a juicio en esta corte. Ya voy camino a los 30 casos de pena capital, así que estoy acostumbrado a casos complejos. Pero una vez más, si hay alguna solución, aliento a los abogados a reunirse y deliberar, háganlo ahora y vean qué puede suceder. De cualquier modo, escojamos una fecha. Señor Jackson, el último elemento de gestión interna que nos queda es que se nos informó después del hecho de que esta corte había firmado una orden de protección. La corte, lo hice, como lo haría en cualquier caso. Señor Jackson, entendido.
Hay algunos problemas con esa orden de protección. El más notable de los que su señoría, y que traería la atención de la Corte, creo que es el párrafo 8. El motivo por el que no lo firmamos y no lo aprobamos es debido a que nos prohíbe incluso presentarle los datos que ahora vamos a obtener, los datos exculpatorios, a nuestro propio cliente y a la señorita Oaxaca para el señor Carey. Me parece que es completamente inapropiado. Puede haber sido un descuido por parte de la Corte, pero le solicitaría a la Corte que revierta su orden en lo que a eso se refiere, obviamente. La Corte. Permítame. Párrafo 8. Señor Jackson, eso creo. La Corte. Bajo ninguna circunstancia se ha de descargar el acta a ningún programa de computadora o a ese sitio web. Señor Jackson, no. Debe ser el párrafo 7. Algo acerca de compartido con el acusado. La Corte. Las actas o las copias de las mismas no serán proporcionadas al acusado sin la autorización de la Corte tras la audiencia. Señor Jackson, correcto. Debo tener la capacidad de discutir este asunto y mostrárselas a mi cliente. La Corte. Señor Seagal, usted redactó la orden. ¿Hay algún problema con eso? La señorita Fusco. Su señoría, todavía hay preocupaciones por la privacidad de las Jane Does, y no me parece que sea necesario mostrarle realmente los contenidos al acusado. Desde luego, pueden discutir las circunstancias con ellos, pero eso no es en efecto diferente de las órdenes previas de la Corte, así que no me parece que debería eliminarse. Señor Jackson, la Corte indicó en el pasado, y con justa razón. Usted bajó la vista desde el estrado y dijo: Señor Jackson, no creo que pudiera ser una orden legal que le prohíba compartir información. La Corte: no, es correcto, señor Jackson, con mi cliente. La Corte: eso no es lo que indica el párrafo. Usted puede compartir, puede mostrar, pero no proporcionar. Señor Jackson, correcto. La Corte: eso es lo que dice. Señor Jackson, lo interpreté más ampliamente y me parece que la señorita Fusco corroboró mi interpretación. Ella no cree que yo debería poder mostrársela a él. Es ridículo. La Corte: eso no es lo que dice la orden. Cada palabra tiene significado y no se incluyó específicamente ni se excluyó como se incluyó. El acta no se proporcionará al acusado sin la aprobación de la Corte tras la audiencia. No dice nada acerca de mostrar o discutir. Señor Jackson, me gobernaré en conformidad. Señor Carey, ¿puedo hacer una pregunta? Entiendo lo que está diciendo la Corte, pero si no le proporciono los mensajes a mi clienta, me tendré que sentar con ella en un cuarto por 3 semanas probablemente. La Corte: entiendo, lo siento. Señor Carey, entonces se los puedo proporcionar para que los mire, solo quiero asegurarme. La Corte: no puede proporcionárselos. Usted puede compartirlos con ella, mostrárselos, discutirlos con ella. Señor Carey, de acuerdo. Entonces ella puede venir a mi oficina y mirar la computadora. La Corte: desde luego. Muy bien. Fecha. Señor Jackson, su señoría, ¿me atrevería a decir una fecha intermedia de...? La Corte: oh, habrá muchas fechas intermedias, pero lo primero que quiero hacer es fijar una fecha de juicio. Señor Jackson, entendido, entendido. De acuerdo. ¿Con vista en mayo? La Corte: sí. Señor Jackson, notablemente mi calendario está completamente libre. La Corte: notablemente. El caso que tengo se supone que finaliza, y nada es seguro, el 29 de abril. Señor Jackson, me parece que la Corte querría un descanso de una semana más o menos, como mínimo. La Corte: no se preocupe por mí. Señor Jackson, su señoría, ¿qué le parece? ¿Le parece la semana del 9? La Corte: eso estaría bien. En cualquier fecha en particular, podemos fijarlo el 9 de mayo como el día 0 de 10, entendiendo que siempre empezamos en el día 0 en esta Corte. Señorita Fusco, su señoría, ¿la Corte fijará una fecha de moción basada en eso? La Corte: voy a fijar los deberes previos al juicio luego de esto. Lo primero que quiero hacer es consolidar la fecha del juicio. Señor Jackson, ¿me permite un momento? La Corte: desde luego. Pausa en los procedimientos. La Corte: asumo que la duración estimada del juicio sigue en torno a las 8 semanas. Señorita Callahan: sí. La Corte: asumo que la duración estimada del juicio sigue en torno a las 8 semanas. Señorita Fusco: cerca, su señoría, 7 semanas. La Corte: lo dejaremos en 8. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, el 9 de mayo está bien, su señoría. La Corte: ¿como el día 0 de 10? Señor Jackson: como el día 0 de 10. La Corte: ¿está conforme con la fecha del juicio, señor García? El acusado: sí, su señoría. La Corte: en representación de la acusada Oaxaca, ¿está conforme la defensa?
Señor Kirby, sí, su señoría. La Corte, y asumo que la Fiscalía está conforme. Señorita Fusco, sí, su señoría. La Corte. En este momento, el caso quedará fijado en el día 0 de 10, entendiendo que la Corte empezará en el día 0, 9 de mayo de 2022, a las 8:30 am en este departamento. Se ordena comparecer el acusado. En lo que concierne a la próxima fecha previa al juicio, informaré a los abogados de las mociones que se presenten. Anticipo que estaré constantemente en juicios, pero eso no debería detener a los abogados en lo absoluto. Tendré que trabajar con la agenda que tenga. Otro juicio el 4 de octubre. ¿Cuál es la fecha para mociones o próxima previa al juicio? Señor Jackson, su señoría, me parecería que... Su señoría, dentro de un mes desde ahora me parece que sería razonable. La Corte. Esta Corte estará cerrada la semana del 18 de octubre. Señor Jackson, entonces vamos a fijarla para el 15, si le sirve al calendario de la Corte, el viernes antes de que usted se vaya. La Corte, muy bien. Estaré en un juicio con jurado ese día. Lo podremos intentar. Señor Jackson, de acuerdo. La Corte, muy bien. ¿Están conformes todas las partes, la Fiscalía? Señorita Fusco, sí, su señoría. La Corte, señor Carey. Señor Carey, sí, gracias. La Corte. El caso queda fijado para el 15 de octubre de 2021 a las 8:30 am en este departamento para una conferencia previa al juicio. Se ordena comparecer el acusado García. En lo que respecta a la acusada Oaxaca, en este momento puede seguir bajo la sección 977, inciso B del Código Penal. Señor Jackson, gracias su señoría. Señor Carey, gracias su señoría. Señor Jackson, oí a la señorita Fusco indicar que es la intención del gobierno en este momento poner a disposición los datos de todos los teléfonos de las Jane Does. La Corte, yo escuché, señor Jackson, no la pornografía infantil, evidentemente. La Corte, nunca lo he corregido. Esta no es una Corte federal, no está involucrado el gobierno. Es el pueblo, pero lo acepto. Señor Jackson, bien. La Corte, eso es lo que asumo que diría el pueblo. Señor Jackson, bien. Solicitaría que eso se hiciera en la forma de una orden. Le solicitaría a la Corte que le ordene a la Fiscalía aportar oportunamente o sin demora esos datos. La Corte, esta es una oferta de la Fiscalía. Yo no he modificado ninguna orden que hice. Acepto la oferta. Creo que es generosa y espero que la Fiscalía lo haga. Una vez más no voy a dar ninguna orden. Señor Jackson, gracias su señoría. La Corte, gracias. Señorita Fusco, gracias su señoría. La Corte, tomaremos un breve receso para permitir que se retiren las cámaras y pasaremos al caso Dorantes. Procedimientos concluidos. And last but not least, to the person who actually purchased the transcript for me and anonymously sent it to my email, on my behalf and on behalf of my audience, all I can say to you is that your kindness and selflessness are much appreciated, and that you have our infinite gratitude for doing this. You are, indeed, a superheroine.